¿Quién ha leído este libro? La historia interminable. Una aventura fantástica por salvar el mundo de fantasía de una amenaza llamada la Nada, y todo vivido desde los ojos de Bastian, que es quien está leyendo la historia y mágicamente formando parte de ella. Seguramente muchos sabréis de esta historia no por el libro, sino por su película estrenada en los 80. Pero bueno, en esencia sigue siendo una oda a la imaginación, a la narrativa fantástica y a esa esencia del ser humano por contar y escuchar historias. Solo cambia que aquí está en texto escrito y aquí te lo cuentan a través del lenguaje cinematográfico. Pero vamos con otro tipo de historia. ¿Alguien ha tenido la suerte de tener alguno de estos títulos a mano? Elige tu propia aventura. Asimismo se hacían llamar librojuegos. Estos son historias ligeras de aventura, suspense, investigación. Estos libros están escritos en segunda persona y en ciertos momentos tienes que tomar decisiones. Intentan transmitirte que tú eres el protagonista. Tú decides cómo continuará tu historia y tendrás que lidiar con las consecuencias. Una forma muy diferente a la anterior de enfrentarte a una narración. Pero si no has tenido la suerte de tener estos libros, pero quieres una experiencia parecida, no pasa nada, porque en Netflix tienes Black Mirror Bandersnatch, un capítulo de Black Mirror donde en ciertos momentos tú tomarás decisiones. ¿Qué sentido tiene todo esto? Pues que en los ejemplos anteriores hay un traspaso de la narrativa de un medio a otro, enriqueciendo la historia o cambiando la perspectiva sobre cómo se cuenta. A esto lo llamamos narración multiplataforma o transmedia. Este término fue acuñado en 2003 por este simpático profesor y surge al observar la colaboración entre Hollywood y la industria del videojuego para compartir tecnologías. Habéis escuchado que hay videojuegos que se parecen a películas, ¿verdad? Pues se debe a este intercambio. Ojo, que tenemos que tener en cuenta la naturaleza del medio que queremos adaptar. Si queremos adaptar la historia interminable, tenemos que pasar lo que hay aquí y adaptarlo a lo que hay ahí. Igual pasa en el mundo del videojuego y el cine. Tenemos que pasar de esto a esto, y no es algo que solo dependa de un chasquido de dedos. Y ojo, aunque el término narración transmedia nazca en el 2003, no significa que los videojuegos empezasen a contar historias desde ese momento. El videojuego también es una plataforma para contar historias. Aunque la mayoría de las veces esta historia va acompañada de unos desafíos que se deben de superar para poder seguir avanzando en la historia, o la encontramos a cachitos. Pausa. Sí, todo esto está muy bien, pero ¿qué tiene que ver todo esto con la psicología? Pues lo que es la narrativa transmedia, poco, pero lo que es la narrativa per se sí tiene que ver mucho con la psicología, y justo por lo que hablábamos al principio. Todos tenemos un interés ancestral por las historias, son una forma de vivir a través de los ojos de otros. Queremos saber sus finales, sus consecuencias, identificarnos con sus personajes. Podemos aprender de ellas. Por eso puse el ejemplo de la historia interminable, porque trata exactamente de eso. Y por eso los libros de Tim Mas, porque no solo disfrutamos escuchando historias, sino también queremos contarlas por el placer de crear, de expandirlas. Porque no es lo mismo ser testigo que participar en ello. Hay mucho de ti mismo en las historias que cuentas y en cómo las encaminas, y la base de ello está en tus decisiones, ya sea en un texto definido o ya sea desde cero. ¿Un videojuego podría transmitir estas sensaciones? ¿Podría hacernos sentir a través de una historia sin tener que matar a nadie entre medio? Esto mismo se lo preguntó David Cage, fundador de Quantic Dream, y es su propósito lo que su estudio bautizó como dramas interactivos. Historias profundas transmitidas a través del lenguaje cinematográfico, pero con la capacidad de interactuar con ellas. Aquí vamos a ver el drama interactivo a través de sus últimos 3 títulos, Heavy Rain, Beyond Two Souls y Detroit Become Human, destacando los principales elementos que los conforman y viendo cómo influyen en nosotros para sumergirnos en la experiencia. Conceptos básicos. Todo drama interactivo está compuesto por los siguientes puntos: estética, interactividad agresiva, Quick Time Events y empatía. La estética vamos a obviarla porque sí, sabemos que estos juegos están realizados con captación de movimiento y siguen un estilo cinematográfico basado en episodios. Sí, la influencia de la estética acompaña la acción e identifica las emociones, como se hace en una película. Pero como estamos hablando de videojuegos, vamos a centrarnos más en la interactividad,
también relacionada con el Quick Time Events y con la empatía. Empecemos con la interactividad. Esta trilogía combina 3 mecánicas de juego básicas que serán las conductoras de la trama: la exploración libre, las decisiones acotadas y los Quick Time Events propiamente dichos. El drama se comunicará con el jugador a través de las combinaciones de estas mecánicas. Como ejemplo, la primera secuencia de Detroit Become Human, donde Connor puede moverse libremente por la escena del crimen, puede encontrar o pasar de largo de diversas pistas que le ayudarán a la resolución de su objetivo y finalmente, según lo inteligente de sus elecciones de diálogo, llegará a una mejor o peor resolución del caso. Fijaos en esa primera decisión con el pez. ¿Qué sentido tiene? Pues sobre la historia, ninguno, pero sobre el jugador es un mensaje. Vas a tener que tomar decisiones que podrán influir sobre terceros. Elige sabiamente. Lo mismo te advierte el androide de presentación. Recuerde, esto no es solo una historia. Esto es nuestro futuro. Además, también es una forma de conocer el mundo interno de los personajes. Podemos acceder a sus pensamientos con las decisiones acotadas, y con ello a sus motivaciones, aunque esto será más importante cuando hablemos de la empatía. ¿Y qué pasa con los Quick Time Events? Conocido por todos, criticado por muchos. Pues para empezar, por sí solos no son una mecánica expresiva, son directamente Simon dice. Ofrecen un control muy limitado del juego, es como realizar la acción de pasar una página o pulsar el botón de tu iBook. Aquí os dejo un par de ejemplos bastante significativos y algunos pueden llegar a ser bastante ridículos. Sin embargo, Cage quiere integrarlos como algo más orgánico y combinarlos con las dinámicas antes descritas. Como en Belong to Souls, mientras manejamos a Aiden podemos movernos libremente por el escenario, exploración libre que lo llamábamos, y a través del Quick Time Event realizar la acción de mover cosas como todo espectro sobrenatural que se precie. Este uso me recuerda a WarioWare Small Moves, donde se completan sencillísimos desafíos aplicando un rápido movimiento del mando en cierto momento. Parece algo muy tonto, pero el hecho de superar esos mini desafíos cada vez más rápido es satisfactorio. Y así es como se plantean los Quick Time Events en los títulos de David Cage, como mini desafíos que continúan la trama. Si lo haces bien, pues bueno, tendrás tu recompensa. Si lo haces demasiadas veces mal, pues bueno, tendrás que cargar con las consecuencias. Este efecto se ve sobre todo en la interactividad agresiva, o en los momentos en los que el juego deja de ser comunicativo y pasa a ser un desafío tenso, como una pelea. Los Quick Time Events pasan rápido y en casos como en Heavy Rain acompañando el movimiento del personaje. La intención es que estés atento y en más de una ocasión que falles. En la pelea pocas veces sale todo perfecto. De esta forma, junto con los recursos cinematográficos y la banda sonora, termina transmitiendo toda la tensión del momento, sabiendo además que la resolución final depende de nosotros. Nosotros vamos a hacer los que hagamos avanzar la trama, o llegaremos a buen puerto, o fracasaremos, o decidiremos el destino trágico de algún personaje. Y llegando al final nos toca fijarnos en eso, en los personajes, empatía y la relación que establecemos con ellos. Hay 2 tipos de empatía, una cognitiva, que se basa en comprender que la otra persona siente cosas, y la otra afectiva, en la que no solo reconocemos que la otra persona siente, sino que nos sentimos afectados por sus sentimientos. Es fácil generar empatía cognitiva. Podemos identificar los signos de que alguien está triste, si lo vemos sollozar o si vemos lágrimas en sus ojos. Pero una cosa es eso y otra es que nos importe de verdad y que nos preocupemos por quien estamos viendo en pantalla. Pero la empatía afectiva es muy difícil de generar, porque implica deducir un pasado, y para ello hay que reconocer a ese personaje como a un igual, identificarnos con él o con ella, que de alguna manera ese personaje importe, y para ello debes de compartir algo con él. En otro tiempo actué en teatro, y lo primero que nos explicaban nuestros directores eran las intenciones de tu personaje en escena, la motivación que le mueve. Más allá de la gracia que transmitieras, si expresaba tus motivaciones al público, creabas una interactividad privada entre ellos y tú, y esa interactividad es necesaria para una complicidad. Nos identificamos mejor con aquello con lo que interactuamos.
Por ello, las mecánicas del drama interactivo no están pensadas solo para hacer progresar la historia, sino para transmitir la psicología de los personajes a través de una interacción, vivir sus éxitos y sufrir sus fracasos, ser cómplices de sus historias. Historias además que representan conflictos profundos. Heavy Rain es una historia de redención, de hasta dónde llegarías para salvar a tu hijo, o lo poco que te queda en esta vida cuando sientes que lo has perdido todo. Beyond Two Souls es una historia sobre la vida y la muerte, y el vínculo que establecemos con los que ya no están, y si de alguna manera siguen estando. Y Detroit Become Human habla sobre la identidad humana, sobre las implicaciones que una máquina tenga conciencia o no de sí misma, y las consecuencias sociales de esto. Por supuesto, esto no es una revisión crítica, y cada uno tendrá su propia opinión sobre si estos temas están mejor o peor tratados en estas obras, y de cada uno dependerá si éstas dejan mayor o menor cala al finalizar la experiencia. Lo que sí está claro es que son cuestiones muy personales. No son cosas en las que pensemos todos los días, pero en el caso de que nos las planteen, ¿qué papel jugaríamos o qué posición tomaríamos? Y aunque sean preguntas retóricas hechas sobre una obra de ficción, nos ayuda a tomar parte de ello, y como tal, tomar las decisiones que mejor se ajuste a nuestra forma de pensar. David Cage ha sido muy alabado y a la vez criticado por sus obras, aunque está claro que sus obras aún no han alcanzado la madurez plena. ¿Conseguirá quizás para su siguiente título perfeccionar los elementos expuestos aquí? ¿Quién sabe? Quizás nos sorprenda la próxima vez que tengamos que hablar de él. Pero volvamos al principio de todo. ¿Recuerdas de qué iba la historia interminable, verdad? Cuando la leíste, o la viste en cine, eras un espectador de esos fantásticos acontecimientos. Como autor, David Cage no pretende que seas espectador, pretende que seas como Bastian, un testigo directo que toma parte en la acción a través de una nueva dimensión de la narrativa.